Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo, soy el profesor de tecnologías de generación solar y eólica. Ya me conocieron la primera clase, esta es la segunda en realidad que vamos a tener juntos porque el día jueves pasado fue feriado, ¿ya? Espero que lo hayan pasado bien y que hayan podido descansar. Bien, en segundo lugar quiero pedirles disculpas por no poder acompañarlos el día de hoy, ya por razones de fuerza mayor. No pude estar hoy día en dúo por cumplir otros compromisos profesionales que tengo. Ustedes saben, el hecho de trabajar en el trabajo, digamos, durante el día hace que una muchas veces adquiera compromisos que no puede evadir después, ¿ya? Así que por eso, prometo en todo caso pagarles llevándoles la mayor cantidad de experiencia y casos prácticos, obviamente, dentro de la sala, porque como ustedes sabrán, yo trabajo en esto, así que desde ese punto de vista siéntanse tranquilos de que vamos a tratar de hacer las mejores clases posibles siempre que se pueda, ¿ya? Bien, vamos a partir entonces con la clase de hoy. Ustedes se preguntarán cómo funciona esto de las clases online, ¿sí? O sea, en realidad no son como tan online, sino que son clases que las dejo grabadas previamente para que ustedes no tengan que perder en primer lugar la clase. Sabemos que recuperar clases es súper complicado en Duoc, sobre todo en la jornada vespertina. Por lo tanto, en vez de que me asignen quizá algún profesor de reemplazo que vaya a tratar de hacer algún tipo de actividad con ustedes, ¿cierto? Prefiero seguir avanzando en la materia y prefiero hacer la clase antes y dejárselas grabadas para que ustedes puedan reproducirlas las veces que quieran, ¿ya? Ahora, hay que dejar claro, sí, que esta clase reemplaza, bajo todo punto de vista, una clase normal, ¿ya? Por lo que la asistencia también corre, o el verla en todo caso es obligatorio, ¿ya? Va a ser obligatorio que ustedes sigan este video, van a tener tiempo, yo les voy a subir antes de la clase el video y van a tener también tiempo durante la clase, ¿ya? Acuérdense que la clase la vamos a tener este jueves, ¿cierto? De 7 de la tarde a 8:30, si no me equivoco, ¿no? Sí, perfecto. Así que, o las últimas horas de la clase, bueno, no tengo a mano, digamos, el horario, pero sé que es el día jueves esa clase. Así que les voy a pedir que puedan hacerse el tiempo justamente para poder ver la clase. ¿Ya? Es súper importante que la sigan porque esta es materia que es acumulativa y que va a ser usada y que es básica, ¿cierto? Es elemental. Denme un segundito que quiero revisar justamente el horario. Sí, la clase la tenemos entonces el jueves desde las 7 de la tarde hasta las 8:30, efectivamente. Bien, como les comentaba, esta clase entonces va a ser introductoria a lo que son los sistemas fotovoltaicos. La idea es que ustedes, junto al profesor Luis Muñoz, que comparte y que va a hacer los módulos prácticos de este curso, puedan empezar ya a desarrollar las guías. Yo entiendo, ¿cierto?, que ya con él vieron durante el sábado pasado, producto de que hubo un desfase, ¿cierto?, respecto a las clases teóricas y prácticas. Supuestamente yo debería hacer la teórica en la semana, ¿cierto?, y en la práctica durante el fin de semana. El problema que nos sucedió fue que como el jueves fue feriado, no fue posible, entonces se nos produjo el desfase. Así que yo creo que ustedes van allá a hacer la guía número uno, ¿cierto? Ya van a estar también en condiciones de hacer la guía número 2 junto al profesor Luis, ¿ya? Para los que no, bueno, ya vamos a ver las guías, se las voy a dejar explicadas también durante esta clase. Pero vamos justamente también con la materia del día de hoy. Estamos hablando justamente de los sistemas fotovoltaicos. Este curso es tecnologías de generación solar y eólica. Ya en solar vamos a hablar de los sistemas fotovoltaicos y después también vamos a hablar de sistemas eólicos. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que saben ustedes de un sistema solar fotovoltaico? Lo más probable es que no tengan mucho conocimiento, ¿cierto? Algunos yo creo que sí. Yo en las clases prácticas que he podido hacer en la otra sección me he dado cuenta que efectivamente hay algunos alumnos que trabajan con esto, así que desde ese punto de vista van a poder efectivamente desarrollar o entender o tener ese conocimiento básico, ¿cierto? Pero entiendo que la gran mayoría de ustedes no conocen lo que es un sistema fotovoltaico, ¿ya? Entonces, bueno, todos saben sí que efectivamente un sistema fotovoltaico es un sistema capaz de producir energía eléctrica en base al sol, ¿cierto? ¿Sí? Que es distinto un sistema fotovoltaico a un sistema solar térmico. El sistema solar térmico está hecho para aprovechar justamente el efecto fototérmico, ¿ya? Y no fotoeléctrico, que es lo que hace un sistema fotovoltaico. ¿Bien? O sea, generamos energía eléctrica y no agua caliente sanitaria. Bien, otra cosa.
cuáles son los componentes de un sistema fotovoltaico. ¿Podrían ustedes distinguir algunos de los componentes de un sistema fotovoltaico? Y ahí viene una pregunta súper interesante. ¿Existe solamente un tipo de sistema fotovoltaico? ¿O hay más de un tipo? ¿Ya? Y por ende, si hay más de un tipo de sistema fotovoltaico, ¿habrán quizás componentes distintos dentro de ese sistema fotovoltaico? Y la pregunta, bueno, la vamos a ir resolviendo durante la clase, ¿ya? Quiero que vean, por favor, en la foto, en la imagen que estoy mostrando acá, ¿cierto? Voy a, de hecho, agrandar un poco esta presentación y ustedes van a poder ver, no se ve muy bien, denme un segundito, ahí sí, vamos a sacar esta foto de acá y aquí la vamos a agrandar. Si ustedes se fijan, aquí podemos ver un sistema fotovoltaico autónomo. ¿Ya? Un sistema fotovoltaico autónomo es un sistema fotovoltaico que es capaz de abastecer en forma autónoma una carga eléctrica que está debidamente conectado a este sistema. ¿Ya? ¿Por qué se caracteriza un sistema autónomo? Principalmente porque un sistema autónomo utiliza baterías, ¿ya? Y es capaz de funcionar sin presencia de la red eléctrica. Como ustedes pueden ver, van a tener una unidad generadora, van a tener un regulador de carga, justamente que es la pieza negrita que ven acá, van a tener un sistema de acumulación. Entonces este sistema de acumulación va a ser el que va a entregar energía a la carga cuando sea de noche, por ejemplo. ¿Ya? Una cosa importante de los sistemas fotovoltaicos autónomos es que tienen que ser capaces de entregar, bueno, va a depender obviamente de las características de diseño, pero un sistema fotovoltaico autónomo debería generalmente, para un uso anual, ser capaz de entregar la cantidad de energía que necesita una carga durante todo el año. Sí, lo que quiere decir justamente que en el caso que usted quiera diseñar un sistema fotovoltaico, tiene que pensar en que esa energía que la carga necesita, que la carga que va a estar conectada a ese sistema, va a tener que funcionar durante todo el año, lo que significa que va a tener que considerar la menor radiación de todo el año. Elemental, ¿no? ¿Sí? O sea, imagínense en Santiago. Santiago tiene prácticamente la mitad de la radiación solar en invierno que en verano. Por ende, como tiene prácticamente la mitad de la radiación solar, ¿cierto? Como tiene, perdón, la mitad de la radiación solar, significa que yo tengo que ser capaz de diseñar este sistema para que en invierno entregue la totalidad de la energía, lo que va a significar que en verano voy a tener un exceso de energía, ¿ya? Pero esas son particularidades propias de los sistemas fotovoltaicos autónomos, ya los vamos a ir conociendo más en detalle durante el curso, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, las partes que tengo acá, el módulo fotovoltaico, el panel solar, ¿cierto? El regulador de carga, las baterías, aquí tengo una carga que está conectada en corriente continua, ustedes ya saben de eso porque han tenido el curso, ¿cierto? Tienen un inversor que se va a encargar de transformar la corriente continua que genera el módulo y las baterías en corriente alterna, y finalmente las cargas que tengamos conectadas, ¿ya? Cuando ustedes ven, por ejemplo, pasan por la carretera y ven sistemas fotovoltaicos instalados en las casas, o ven, por ejemplo, una calculadora, ¿cierto?, que funciona con energía solar, o alguna aplicación que tenga energía solar y que no esté conectada a la red, tengan entendido que va a ser ya una instalación fotovoltaica autónoma, ¿ya? O sea, pueden ser grandes instalaciones o también instalaciones pequeñitas, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Instalar o desarrollar una instalación fotovoltaica autónoma, tienen también que tener claro que va a generar costos que son mucho más caros, obviamente, que una instalación que no tenga o que no sea de este tipo, o de sacar la energía directamente de la red. ¿Por qué? Porque cuando usted realiza una instalación fotovoltaica autónoma, lo que va a tener es la presencia de este dispositivo, ¿cierto? Las baterías. Y las baterías son elementos caros, ¿ya? Entonces, si usted quiere efectivamente tener independencia 100% de la red, debería considerar un sistema fotovoltaico autónomo, pero también debería tener en consideración que va a necesitar baterías, ¿ya? Y las baterías son efectivamente una fuente de gasto adicional, ¿ok? Y aparte que tienen una vida útil limitada. Pero bueno, vamos a ir hablando de eso durante el resto de las clases. Quiero que vean por favor ahora esta imagen que voy a poner acá, que voy a proyectar. Y ahí alcanza a verse. Si ustedes se fijan, esta imagen representa la imagen de una vivienda que tiene también módulos fotovoltaicos. Ustedes veían la imagen anterior, también tenía estos módulos fotovoltaicos, ¿cierto?
Pero aquí va a desaparecer un componente fundamental que tenía, ya un componente fundamental de los sistemas fotovoltaicos autónomos, que era justamente la batería. ¿Ya? Aquí nos vamos a encontrar con una tipología distinta de sistemas, que son sistemas, se llaman sistemas de generación distribuida o sistemas on-grid. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un sistema on-grid puro y duro, ¿cierto?, con un sistema de generación distribuida? Que estos sistemas de generación distribuida lo que buscan es justamente inyectar excedentes, o sea, lo que buscan es generar o producir el autoconsumo dentro de la vivienda y tener obviamente la posibilidad de inyectar esos excedentes a la red. Es decir, yo voy a utilizar durante el día la energía que producen estos paneles, ¿cierto? Y en el caso de que yo esté generando más energía de la que estoy consumiendo, lo que va a pasar es que yo voy a inyectar o poder inyectar esos excedentes a la red y la distribuidora, ¿cierto? La empresa distribuidora va a remunerarme esas inyecciones. Y para eso, ¿cierto? Les voy a dejar invitados a los que tengan un poquito más de tiempo, ¿cierto? A que revisen la ley 20.571, ¿cierto? La ley de generación distribuida, que después es modificada ahora, ¿cierto? Donde hay un montón de cambios que los vamos a ir también viendo desde el punto de vista normativo en el trabajo en este curso por la ley 21.000, ¿cierto? 118. Esta es la ley, ¿cierto? De net billing, ¿cierto? O lo que también conocemos, ¿cierto?, comúnmente como generación distribuida. ¿Ya? Esto parte justamente con una iniciativa del Ministerio de Energía que busca hacer que, o tener, ¿cierto?, pequeñas generadoras residenciales, ¿cierto?, o de pequeña escala. En un comienzo, cuando hablábamos de la ley 20.571, hablábamos de instalaciones hasta 100 kilowatts de potencia, y ahora con la 21.118 ampliamos esa capacidad a los 300 kilowatts de potencia. ¿Ya? Entonces son instalaciones que están hechas para inyectar excedentes a la red, ¿cierto? Perdón, están hechas para el autoconsumo, con la posibilidad, ¿cierto?, de inyectar los excedentes a la red, Eso es lo que hace una instalación de generación distribuida. ¿Ya? Y esas instalaciones hoy día ustedes las ven habitualmente, ¿cierto? Yo les mostré la clase pasada, ¿cierto?, en un reporte de la C de energía abierta, cómo, y de hecho si ustedes ven, ¿cierto?, si se van a energía abierta, al portal energía abierta, ¿cierto?, de la CNE, un segundito, ahí está cargando, si se van a la página de energía abierta y después se van a los reportes, centro de información, reportes, y en el reporte mensual de energías renovables no convencionales, que fue el que yo les mencioné o les mostré durante la parte anterior, aquí en este reporte ustedes van a poder ver justamente cuáles son los proyectos que están actualmente en operación, en pruebas, en construcción, con resolución de calificación ambiental aprobada, etcétera, ¿cierto? Todo eso que ya lo vimos y lo comentamos durante la clase pasada, pero lo bueno es que si ustedes se van al final de este reporte, van a poder ver, ¿cierto?, cuál es el estado de avance de los proyectos de generación distribuida, ¿cierto? Acá justamente, no, un poquito más abajo, acá está, ¿cierto? Ley de generación distribuida, y ahí está la ley 20.571, que después fue modificada, ¿cierto?, por la ley 21.118, y ustedes acá van a poder ver justamente que estas instalaciones de hasta 300 kilowatts de potencia que están instaladas en las casas o en edificios industriales y comerciales, ¿cierto?, ya llegan a o superan los 25 megawatts de potencia en más de 4.000 instalaciones. ¿Ya? Cuando hablamos de este tipo de instalaciones, estamos justamente hablando de este tipo de tipología de instalación. Instalaciones que, si ustedes se fijan, tienen módulos fotovoltaicos, van a tener un inversor solamente y van a tener un medidor bidireccional. Es decir, no hay baterías, y como no hay baterías tampoco hay regulador de carga tal y como lo veíamos acá. ¿Se acuerdan que había un módulo fotovoltaico, teníamos un regulador de carga y teníamos una batería? Eso ya no está presente, sino que tenemos en una instalación de generación distribuida solamente el módulo fotovoltaico y el inversor, y obviamente un sistema de medición de la energía, tanto que se consume en la casa y tanto como que se inyecta. ¿Ya? Eso es súper importante porque de esa forma se va a hacer el neteo al final. ¿Ya? Pero no se preocupen, vamos a ir hablando en extenso durante el curso. Si yo les comentara más o menos cómo partió esto, yo estoy del año 2014 viendo este curso, haciendo energías renovables en Duoc, y cuando partió esta asignatura, ¿cierto?, cuando empezamos a hablar de energía solar, estábamos hablando principalmente que la ley de generación distribuida, ¿cierto?,
La ley de generación distribuida en ese tiempo, ¿cierto? La ley 20.571, ¿cierto? Se publica más o menos en octubre del año 2012, ¿cierto? En octubre del año 2012 es donde esa ley se publica. Pero, ¿cuál fue el problema? Es que el Decreto Supremo 71, ¿cierto? Que es el que fija el reglamento para la aplicación de esa ley, se publica recién en octubre del año 2014. Por ende, usted comprenderá que más o menos por ahí, por marzo del año 2015, eran muy poquitas las instalaciones que teníamos, porque la ley, si bien se había publicado el año 2012, como no tenía su reglamento, ¿cierto? El Decreto Supremo 71, no podía entrar en operación. Y como eso no pudo pasar, ¿cierto? Se demoraron las instalaciones en llegar. Y si ustedes pueden ver, por ejemplo, que hoy día hay 4.000 instalaciones acá, ustedes ven ahí más de 4.200 instalaciones, yo les podría decir que no había ni 100 ni 200 y probablemente ni siquiera 300 instalaciones en marzo del año, y muchas de esas instalaciones que aparecieron en marzo del año 2015 eran instalaciones, ¿cierto?, que estaban regularizándose, porque habían muchas instalaciones que estaban de manera ilegal. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que cuando nosotros teníamos, por ejemplo, y cuando estábamos en el año 2014 haciendo este curso, ¿cierto? Yo les podría decir que un 100%, al menos en el primer semestre, eran sistemas fotovoltaicos autónomos, ¿cierto? Sistemas con baterías para abastecer cargas eléctricas. Y hoy día, o sea, ese panorama fue cambiando. Y hoy día yo les podría decir principalmente que el curso, no este en particular, pero sí el que van a tener en el semestre siguiente, sistemas de generación fotovoltaica, ya ese curso va a transformarse en prácticamente un 20% de sistemas fotovoltaicos autónomos y un 80% de sistemas de generación distribuida, sistemas fotovoltaicos de generación distribuida. Fíjense, antes este porcentaje era el 100 y ahora baja prácticamente al 20. Ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué? Porque justamente son los sistemas fotovoltaicos de generación distribuida los que hoy día se están instalando más, ¿ya? Y los que hoy día tienen un boom y hay un revuelo respecto a la forma, ¿cierto?, de autogenerar energía mediante el sol. Y es por eso justamente que le damos mucho más énfasis a los sistemas de generación distribuida. No quiere decir que nos olvidemos de los autónomos. Los vemos igual, los diseñamos igual, pero si ustedes me preguntan, la gran cantidad de proyectos que hoy día se generan tienen que ver con esto y no con los sistemas fotovoltaicos autónomos, ¿ya? Por eso es importante que ustedes empiecen y entiendan justamente esta tipología. Ya la gracia de la generación distribuida no es inyectar excedentes a la red, sino que autoconsumir la energía. ¿Ya? Déjenme tomar un poquito de agüita. Ok, entonces, nos queda una tipología más, ¿cierto?, de sistemas fotovoltaicos, y es esta que ustedes probablemente ya conocen, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos las grandes centrales de generación fotovoltaica. Si ustedes se fijan, este tipo de centrales, como el parque, no sé, el Santiago Solar, lo han visto, ¿no? Cuando uno sale camino hacia el norte, por Quilicura, ¿cierto? En realidad por Colina, cuando uno va por la ruta 5 hacia La Serena o hacia algún lugar así, ustedes pueden ver perfectamente que hay una planta de esta. Tenemos una planta también aquí en Tiltil, ¿cierto?, en el relleno sanitario de Loma Los Colorados, y tenemos varias plantitas, ¿cierto?, que están instaladas en todo Chile. A ver, si usted me pregunta y me dice, Juan Pablo, ¿cuántas plantas tenemos? Yo le digo, mire, si me voy a este mismo reporte, que lo saqué directamente de la página de la Comisión Nacional de Energía, y yo le podría decir que hoy día esas plantas fotovoltaicas, ¿cierto? Tenemos 2.400 megawatts de potencia en operación, ya en pruebas actualmente, o sea, centrales que próximamente van a entrar a generar energía eléctrica en base al sol son 178 megawatts y 621 en construcción. O sea, en el mediano y corto plazo vamos a tener, aquí hay casi 3.000, ¿cierto? 3.200 megawatts de potencia. Entonces, esta claramente son los sistemas fotovoltaicos que más potencia instalada tienen en Chile, ¿ya? Pero a diferencia de los sistemas de generación distribuida, lo más probable es que ustedes terminen trabajando justamente en este tipo de sistemas, ¿cierto? Sistemas de generación distribuida, que son los que hoy día se están instalando y los que necesitan competencias humanas como las que ustedes, técnicas y humanas, digamos, como las que ustedes están adquiriendo acá, ¿ya? Hoy día hay varias empresas que se dedican a hacer sistemas de generación distribuida, muchas son empresas grandes, yo tengo varios alumnos que hoy día trabajan justamente en esas empresas que son hoy día empresas top y empresas líderes en materia de energía fotovoltaica en Chile, ¿ya?
Ojo que sin llegar a esto, sin llegar a grandes centrales, podemos también tener otro tipo de instalaciones, ya por ejemplo un PMGD, ¿cierto? Que los vamos a ir viendo también durante el avance del curso, ¿ya? Entonces quiero que quede claro que son tres las tipologías de conexión que vamos a tener, ¿cierto? Tenemos los sistemas fotovoltaicos autónomos, que tienen un sistema de generación, el regulador de carga, el sistema de acumulación. Acá tenemos un inversor y aquí, si ustedes se fijan, viene la corriente continua, por eso ahí está el polo negativo y el positivo, y tenemos la corriente alterna que está alimentando, ¿cierto? Las cargas dentro de la casa. Tenemos esa por un lado, tenemos también los sistemas de conexión a red directamente, que son las grandes centrales de generación, ¿ya? Hoy día se incluyen principalmente PMGDs y también grandes centrales, ¿cierto? De mayores a 9 megawatts de potencia, que ya se escapa al rango de lo que es un pequeño medio de generación distribuida. Y estas plantas tienen por objeto generar energía y toda esa generación se inyecta directamente al sistema eléctrico nacional o a otro, en el caso que sea el sistema eléctrico Aysén o el sistema eléctrico Magallanes, ¿ya? Y finalmente vamos a tener los módulos fotovoltaicos, ¿cierto? Solamente un inversor y un medidor bidireccional. Esta tipología es la que se denomina un sistema fotovoltaico de generación distribuida o un sistema de net billing, ya tal y como se los anoté hace unos minutos atrás. Entonces, eso. Ahora que ya pudimos ver esto, la función de un sistema fotovoltaico está clara, ¿cierto? La función hoy día de un sistema fotovoltaico es justamente, ¿cuál? La de producir energía eléctrica en base, ¿cierto?, a la radiación solar. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, habíamos hablado de varios, ¿cierto? En un sistema fotovoltaico autónomo teníamos el módulo fotovoltaico, el regulador de carga, la batería, ¿cierto? Y un inversor. En un sistema de generación distribuida, en tanto, tenemos solamente un módulo fotovoltaico, un inversor y un medidor bidireccional, ¿cierto? Con las protecciones, obviamente, que utilizan ese tipo de sistemas. Y en un sistema de conexión a red vamos a tener principalmente los módulos fotovoltaicos y un inversor, ¿sí? Y obviamente contadores también para cuantificar cuánta energía se está inyectando y generando a partir de los módulos fotovoltaicos. Fíjense que yo he hablado de módulo fotovoltaico más que de panel solar, ¿ya? Sí, el nombre técnico, digamos, es módulo, ¿cierto? Un módulo que está conformado por varias celdas o varias células solares. Ya vamos a verlo más adelante a qué se refiere esto de las células y esto de los módulos, ¿ya? Así que eso, ese es el nombre que usamos en general, ya módulo fotovoltaico, que es distinto a un colector solar. Cuando hablamos de colectores solares estamos hablando principalmente de sistemas que aprovechan el efecto fototérmico, es decir, sistemas que producen agua caliente sanitaria, ¿ya? Entonces les vuelvo a preguntar, ¿es posible realizar múltiples configuraciones de equipos y o componentes en un sistema fotovoltaico? Claro que sí. O sea, tenemos distintos tipos de configuraciones de instalaciones fotovoltaicas. Y es importante, amigos míos, que ustedes puedan entender, ¿cierto?, esas diferencias, ¿ya? Yo se las voy a preguntar. De hecho, la próxima clase que tengamos, el próximo jueves, va a haber una pequeña repaso, ¿cierto?, una pequeña introducción respecto a lo que fue esta clase, porque me interesa, obviamente, que no hayan dudas. Ya recuerden que yo estoy disponible de lunes a sábado en Duoc, que cualquier duda que tengan ustedes me la pueden hacer, ¿cierto? A mi correo electrónico, ya les voy a dejar mis coordenadas nuevamente, ¿cierto? Y eso, y me interesa de sobremanera poder dejarlos listos y preparados para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios prácticos con el profesor Luis Muñoz. ¿Bien? Ok, sigamos avanzando entonces. Entonces, ¿qué tipos de sistemas fotovoltaicos existen? Como ya los comentamos, sistema fotovoltaico autónomo, sistema fotovoltaico de autoconsumo, ¿ya? Ahora, fíjate que aquí dice con o sin posibilidad de inyectar excedentes a la red. Efectivamente, yo lo que puedo hacer, si ustedes se fijan, por ejemplo, hoy día la ley 21.118, 21.118 establece que yo podría autoconsumir energía e inyectar excedentes a la red con sistemas de un máximo de 300 kilowatts de potencia instalada, kilowatts peak, ¿cierto? ¿Por qué en un módulo fotovoltaico hablamos de kilowatts peak? Principalmente porque cuando hablamos de que un módulo tiene 100 watts peak, que la potencia máxima, el peak de potencia son 100 watts. Pero vamos a ver que un módulo está bien lejos de trabajar siempre a su máxima potencia. Pero no los quiero todavía marear con estas cosas porque estamos recién partiendo el semestre y no quiero tampoco meterle susto. ¿Eh? Sí, espérate que voy a cambiar el tamaño aquí del lápiz. Ok, ¿ya?
Pero si yo quisiera, por ejemplo, implementar una planta de 350 kilowatts, 350, ¿podría hacerlo? Y la respuesta que dicen ustedes, si la ley me deja instalar instalaciones o implementar instalaciones, ¿cierto? Para autoconsumir energía e inyectar excedentes a la red como máximo de 300 kilowatts de potencia, ¿cierto? ¿Sí? Pero yo podría quizá instalar una planta de 400 kilowatts de potencia solamente para autoconsumo. Ah, y ahí está el tema. O sea, si yo quiero autoconsumir e inyectar los excedentes, es decir, la energía que me sobre, que no autoconsuma, es inyectar en la red, solamente puedo tener hasta 300 kilowatts. Pero yo no tengo límite de potencia si es que quisiera, por ejemplo, solamente autoconsumir. Hoy día, si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando van a Home Center Sodimac, tu hogar en buenas manos, ¿sí? Home Center Sodimac en muchos de los locales a lo largo de todo Chile tienen sistemas fotovoltaicos instalados. Y esos sistemas fotovoltaicos son sistemas fotovoltaicos que tenían, en ese tiempo la ley nos dejaba hasta solamente implementar hasta 100 kilowatts de potencia, y esos home centers tenían instalaciones muchísimo más grandes que 100 kilowatts. ¿Saben por qué? Ah, porque la cantidad, ¿cierto?, de energía que ellos consumían era mucho mayor de la que estaban generando. Entonces, esas instalaciones siempre, ¿ya? Siempre estaban autoconsumiendo toda la energía. No había, ¿cierto?, posibilidad de inyectar excedentes porque nunca habían excedentes. Entonces, ¿tenía algún sentido adscribirse, ¿cierto?, a la ley? No. Y es por eso que si yo vuelvo acá a la presentación, con o sin posibilidad de inyectar a los excedentes a la red. Si yo quiero inyectar excedentes a la red, tengo que acogerme a la ley 21.118. ¿Ya? Pero yo podría perfectamente hacer una instalación fotovoltaica de más potencia solamente para autoconsumo y de esa forma no tendría que cumplir con lo que la ley establece, sino que solamente hablar de generación distribuida y para eso tendría que considerar la autogeneración que se establece en la NSH 4, ya del 2003. ¿Estamos claros? Sí, eso espero. Y también tenemos los sistemas fotovoltaicos de conexión a red, que también son súper importantes porque son la gran cantidad de la potencia instalada. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son los componentes de un sistema fotovoltaico y cómo funcionan? Vamos a irlos viendo ya en detalle porque son un poco lo que nos convoca hoy en día. Y desde ese punto de vista, vamos a tener primero los módulos fotovoltaicos. ¿Ya? Son el sistema obviamente de captación de la radiación solar. Están constituidos por varias células. Si ustedes se fijan, y quiero que vean acá, este es un módulo, ¿cierto?, del tipo monocristalino. ¿Ya? ¿Cómo lo reconocen respecto a un módulo de silicio policristalino? Porque el monocristalino tiene un color negro, ¿ya? Y además tiene las células que pueden verse fácilmente. De hecho, yo podría contar acá y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tengo para abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces 6 por 8, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 por 8, 48, ¿cierto? 48 células tiene este módulo fotovoltaico. Después nos vamos a dar cuenta, y cuando sigamos avanzando con los tipos de módulos, nos vamos a dar cuenta que existen principalmente módulos que trabajan con 36 células, ¿cierto? Y que nominalmente trabajan en 12 volts de corriente continua. Y también vamos a tener módulos de 60 células y módulos de 72 células. Estos módulos de 60 y 72 células generalmente trabajan en tensiones, perdona, me equivoqué, vamos a borrar ahí. Estos módulos trabajan en tensiones de 24 volts nominales. Son tensiones nominales, ¿ya? Pero eso es importante. No les voy a decir por qué hay esta diferencia, por ejemplo, entre 60 y 72 células, pero es importante para que ustedes vean, ¿cierto?, que efectivamente hay paneles que son distintos. Y tenemos que conocer cuándo nos conviene utilizar, por ejemplo, un panel mucho más pequeño o con esa configuración, o un panel que trabaje en 24 volts directamente. ¿Ya? No nos apresuremos, todavía queda mucho semestre por delante. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, estas células, en este caso estas 48 que tenía este módulo, ¿cierto?, están conectadas entre sí en serie paralelo, ¿cierto?, de manera que la tensión justamente y la corriente a la salida, la que yo puedo medir, ¿cierto?, sea la que yo requiero en un tipo de sistema, ¿ya? O sea, si yo estoy midiendo, por ejemplo, no sé, pues 30 volts a la salida de este módulo,
¿ya? Significa que estas células están conectadas entre sí y luego de esa conexión, ¿cierto? Vamos a tener esos 30 volts a la salida, ¿ya? Y respecto a las tecnologías disponibles, quiero que ustedes vean, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, los silicios o sea, los módulos de silicio monocristalino, policristalino y amorfo, ¿ya? Generalmente la eficiencia, ¿cierto? Obviamente es mucho mejor en los módulos de silicio monocristalino, anda por ahí por el 16%, ¿cierto? Un poco más abajo están los módulos de silicio policristalino y finalmente los módulos de silicio amorfo. Yo quiero que ustedes vean, aquellos que tengan, por ejemplo, alguna calculadora que funcione con energía solar, los que funcionan con energía solar, ¿cierto? O los relojes y todas estas cosas que tienen paneles, generalmente son paneles de silicio amorfo. Ya el silicio amorfo es justamente una tecnología mucho menos eficiente que trabaja con unos componentes asociados al módulo distintos, ya respecto de los módulos de silicio policristalino y monocristalino. ¿Cuál es la diferencia del policristalino y monocristalino? Principalmente los frentes de cristalización que tuvo el silicio al momento de fabricarse. ¿Ya? Yo después les voy a dejar un video, ¿cierto? Lo podemos revisar en clase respecto de cómo se fabrican las células fotovoltaicas y cómo se fabrican los módulos. Y de esa forma ustedes van a poder tener claro cómo se desarrollan o construyen estos paneles solares, ¿ya? Y cuál es la diferencia entre un monocristalino y un policristalino. Ahora, la diferencia en terreno, ¿ya? Cuando vemos, por ejemplo, que tenemos un módulo de 100 watts, por ejemplo, si yo tengo un módulo de 100 watts peak, que puede ser policristalino, ¿cierto? O monocristalino, yo les pregunto, ¿cuál de los dos tendrá, ¿cierto? Un mejor desempeño? Bueno, yo les acabo de decir que el monocristalino generalmente anda en torno al 16-17% y este anda en torno un poquito más abajo, podría ser un 14%, por decirles algo, ¿ya? Entonces tenemos que el monocristalino es un módulo, ¿cierto? Más eficiente que el de 100 watts peak, o sea, que el policristalino, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto, si tengo un módulo de 100 watts peak, ¿ya? Que uno es policristalino y el otro es monocristalino, les pregunto, ¿cuál genera más energía? Y ahí no pueden decir pasapalabra, ¿no? ¿Cuál genera más energía? Bueno, la verdad es que no está tan difícil, ¿ya? Porque es como cuando nos preguntaban qué pesaba más, pues, ¿sí? ¿No se acuerdan? Cuando nos preguntaban qué pesaba más, un kilo de plomo o un kilo de algodón. Y la, y la respuesta que parecerá un poco obvia, ¿cierto? Es que los dos pesan lo mismo. Efectivamente, pesa lo mismo un kilo de algodón que un kilo de plomo, ¿ya? Entonces, un módulo de 100 watts peak va a generar lo mismo, ya sea policristalino o monocristalino. La gracia es que un monocristalino, como es más eficiente, ¿cierto? Va a tener una superficie menor, ¿ya? Pero, bueno, hay estudios también que han demostrado que los comportamientos, ¿cierto? Tanto un módulo policristalino como monocristalino no son los mismos cuando las temperaturas son más altas o cuando tenemos sistemas o tenemos radiaciones que son mucho más extremas, como en Chile, ¿ya? Pero vamos a ir hablando de las distintas tecnologías a lo largo del curso. No quiero todavía meterme mucho más en eso porque estamos, como les digo, en una clase un poco más introductoria, ¿ya? Entonces, lo importante es que existen varios tipos de módulos fotovoltaicos que hoy día están disponibles en el mercado, ¿ya? Ahora los más utilizados son generalmente módulos que van sobre los 250 watts, ¿ya? Generalmente utilizamos o tratamos de utilizar para sistemas de generación distribuida módulos mucho más grandes, ¿cierto? Porque mientras más grande es el módulo, obviamente logramos mejores economías de escala, ¿ya? Es decir, logramos sacar mejores precios de los módulos fotovoltaicos cuando estamos comprando sistemas mucho más grandes, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona un módulo fotovoltaico? El profesor Luis entiendo que ya les explicó, porque como tuvo que desarrollar, ¿cierto?, la guía número 1, o como está preparándolos para la guía número 1 de taller, ¿cierto? Ya hablaron básicamente de la teoría de semiconductores, y es por eso que yo voy a pasar rapidito, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo también un material de apoyo que les voy a dejar en el ABA subido para que ustedes puedan reforzar. Es importante que entiendan justamente cómo un módulo fotovoltaico genera o produce la energía que genera, ¿ya? Porque detrás de eso está el principio fotovoltaico, el principio fotoeléctrico, que es el que se aprovecha para la generación de energía, ¿ya? Acuérdense que ustedes son especialistas y un especialista no solamente sabe conectar bien un panel, sino que también sabe explicar cómo funciona ese panel, ¿ya? Bien, entonces
quiero que vean justamente, bueno, esta estructura de silicio, ¿cierto? Me la voy a llevar para acá. Aquí tengo, si ustedes se fijan, esta estructura de silicio que está en... ¿cómo se llama? Son puros átomos de silicio. ¿Cuál es la gracia de los átomos de silicio? ¿Cierto? Un átomo de silicio va a tener en su última órbita, ¿cierto? En su última capa de valencia va a tener 4 electrones, ¿cierto? Por ende, para un átomo de silicio, ¿ya? Le va a significar lo mismo, ¿cierto? El poder ganar 4 electrones más o perder esos 4 electrones. Ya sé que no entendieron nada, no se preocupen. ¿Ya? Imagínense que yo tengo, por ejemplo, aquí, voy a dibujar, imagínense que aquí tengo mi núcleo, ¿cierto? Ahí se me pasó un poquito. Ya. Si ustedes se fijan, aquí yo voy a tener distintas capas, ¿cierto? Distintas órbitas, ¿ya? O distintas capas de valencia. ¿Ok? Generalmente cuando si ustedes se fijan, la capa de valencia que está más lejana al núcleo, ¿cierto? Va a ser aquella que va a contener los electrones que van a tener la menor fuerza de atracción con el núcleo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que estos electrones van a estar mucho más lejos y la fuerza que va a hacer el núcleo para poder atraerlos va a ser mucho menor que aquellos que están cerquita. ¿Cierto? ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que dice la teoría? La teoría dice que cuando un átomo, ¿cierto?, tiene su última capa de valencia, ¿cierto?, completa de electrones, ¿cierto? La tiene completa cuando ya no caben más. O bien, cuando en esa última capa de valencia tiene solamente 8, la tiene completa o tiene 8, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando tiene 8 electrones en su capa de valencia, ¿cierto? En su última capa de valencia, va a tender a ser un átomo estable, ¿ya? Por ende, si ustedes se fijan, cuando tengo el silicio, ¿cierto? El silicio es un elemento que tiene 4 átomos en su última órbita de valencia. Por lo tanto, para poder estabilizarse, lo que podría ser perfectamente un átomo de silicio es perder 4 electrones, ¿cierto? Porque si libera o los pierde, ¿qué va a pasar? Va a quedar con... O sea, si tiene 4 y pierde esos 4, lo que va a pasar es que se va a quedar sin la última órbita de valencia, ¿ya? O lo otro que puede pasar es que gane 4 electrones, ¿ya? Y si gana 4 electrones, lo que va a pasar ahí justamente es que va a tener 8, va a completar 8. Pero no se preocupen, esto lo van a entender justamente cuando vean el material de apoyo que les voy a entregar. Sigamos avanzando. Ok, entonces acá tenemos entonces los átomos que son estables e inestables. Para que un átomo estable sea, ¿cierto?, estable, debería tener su última órbita de valencia completa, o bien al menos tener 4 electrones en su última órbita de valencia. O sea, perdón, 8 o tenerla completa. Eso es lo que hace que un átomo sea estable. Y aquí es donde vienen los elementos semiconductores, ¿ya? Porque como ustedes sabrán, un semiconductor es un elemento que puede comportarse tanto como aislante, ¿cierto? O como conductor. Fíjense ahí, o sea, mientras los elementos conductores ofrecen una resistencia escasa al paso de los electrones, que son los que conducen obviamente la corriente eléctrica, los elementos aislantes tienen resistencias muy elevadas y entre medio están los elementos semiconductores, digamos. ¿Ya? En ese caso el silicio, por ser un elemento muy abundante en la Tierra, es el semiconductor, ¿cierto? Uno de los semiconductores más utilizado, ¿cierto?, en todo, y de hecho la industria fotovoltaica se basa en el uso del silicio. Entonces, como les digo, si ustedes se fijan acá en la fotito, van a perfectamente poder comportarse como un conductor o como un semiconductor. ¿Ok? Bien. Entonces, quiero que vean acá, si yo tuviera esta estructura cristalina, ¿cierto?, esta pastilla de silicio que está acá, ¿ya? Yo podría ver efectivamente que tengo un elemento, un átomo de silicio. A ver, voy a mostrarles acá nuevamente. Imagínense que yo tengo acá, este es un átomo de silicio, que está ese más 4 porque van a tener 4 electrones libres acá, ¿cierto? En su última capa, ¿cierto? Yo les dije que tenía 4.
Entonces podría perfectamente perder estos 4 y tornarse o volverse un átomo estable porque va a quedar con su capa anterior completa, o bien ganar otros 4, ¿cierto? ¿Y cuándo gana otros 4? Ah, cuando viene otro electroncito, ¿cierto? Ahí, y se unen. Y se unen mediante enlaces covalentes, ¿cierto? Que eso va a ser pregunta del formulario. Se van a unir justamente a estos átomos de silicio. Entonces, este que está al medio va a quedar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por ende, este átomo va a ser un átomo estable. ¿Ya? Esa es la gracia de los semiconductores. Entonces, imagínense que yo armo esta pastilla de silicio que está aquí, ¿cierto? Y la armo directamente eh, ¿cierto? Y le hago pasar, perdón, una diferencia de potencial o una tensión a esta pastilla de silicio. ¿Qué es esa pastilla de silicio? Es una estructura que está puramente construida con estos átomos de silicio. ¿Ya? Entonces, cuando yo le hago pasar una diferencia de potencial, imagínense una pila, por ejemplo, ¿ya? Lo que va a pasar es que esa diferencia de potencial va a producir que se produzca una corriente eléctrica, ¿o no? Acuérdense, pues ustedes saben que el voltaje o la tensión tiene que ver con una diferencia de potencial. Por eso se llama diferencia de potencial. Acuérdense cuando ustedes tenían una montaña rusa, ¿cierto? Y tenían que una bolita, ¿cierto? Yo la dejo caer desde aquí, y esa energía cinética, ¿cierto? De la bolita o sea, esa energía potencial, ¿cierto? Se empieza a transformar en energía cinética hasta que la bolita llega abajo. Y aquí yo tengo una altura 1, una altura 2. Esa diferencia de altura es equivalente a la diferencia de potencial, ¿cierto? Que se produce para que un electrón pueda moverse. Cuando ustedes meten la mano en el enchufe, no es la idea, pero ustedes saben que tenemos, por ejemplo, en corriente alterna 220 volts, ¿cierto? ¿Cierto? Esa diferencia de potencial justamente es la que produce que un electrón pueda moverse de un punto a otro. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo esta pastilla de silicio y le aplico una diferencia de potencial, voy a lograr, ¿cierto? Que se produzca este movimiento de electrones. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo aplico esa diferencia de potencial? Lo que me va a pasar es justamente que no la corriente que voy a tener por esa pastilla de silicio va a ser una corriente muy baja, va a ser chiquitita. ¿Y por qué va a ser chiquitita? Porque esta columna, si ustedes se fijan, esta pastilla de silicio tiene todos los electrones ya conjugados, ¿sí? Ahora, algo que es importante explicarles. Si ustedes se fijan, voy a tener que... Acá tengo un electrón, o sea, un átomo, estos son electrones libres, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, respecto a la figura anterior, aquí había un hueco, ¿sí? Los huecos son espacios disponibles donde podría estar alojado otro electrón. Cuando viene, ¿cierto? Otro electrón y se pone aquí, lo que hace es que con su electrón libre, o sea, otro átomo, con su electrón libre se pone ahí y ocupa este hueco, ¿cierto? Y ahí se enlazan estos distintos átomos. ¿Ya? Entonces, si yo les preguntara qué es lo que pasa acá cuando yo a esta pastilla de silicio le aplico una diferencia potencial, es que la corriente va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, la corriente es un flujo continuo de electrones. Entonces, como aquí ya en esta estructura de silicio están todos los electrones debidamente conjugados, ¿ya? Unos con otros, por ende no hay huecos disponibles ni electrones disponibles, no va a poder formarse una corriente eléctrica muy grande. ¿Ya? Entonces, yo lo que podría hacer es aumentar aún más esa diferencia potencial o esa tensión, o bien introducir desde el exterior, ¿cierto?, más huecos y más electrones disponibles. ¿Ya? Y eso es lo que hago. Y por eso hablamos, por ejemplo, ya de los semiconductores impuros o semiconductores dopados. ¿Ya? El dopaje tiene que ver con la introducción de impurezas a los elementos semiconductores. ¿Ya? Entonces, imagínense que esa misma estructura de silicio que ustedes vieron acá, silicio puro, yo reemplace, por ejemplo, cada, no sé, X unidades de átomos de silicio, voy a ir metiendo, por ejemplo, un átomo de boro o un elemento de boro. ¿Ya? Por ende, como le meto un elemento, ¿cierto? Un átomo de boro, el boro tiene solamente 3 electrones en su capa de valencia, en la última. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá, queda un hueco, ¿sí? En esa parte, ¿cierto? Ahí se formó un hueco. Entonces, y por el contrario, si es que yo siguiera e hiciera lo mismo, pero
en vez de meter un átomo de boro antes, sacara uno de silicio y pusiera, por ejemplo, uno de arsénico, ¿cierto? Lo que tendría es que cada X átomos de silicio, yo tendría un átomo que ya no tiene 4 electrones en su última órbita, sino que tiene 5. Por ende, si ustedes se fijan, aquí tenemos un electrón libre. Entonces, lo que se va a mezclar cuando yo junto, ¿cierto?, un semiconductor tipo N, que era este que tenía 5 electrones en su órbita de valencia, con uno tipo P, que era el que tenía 3, y cuando yo haga y cambie esta pastilla de silicio, ¿cierto?, lo que va a pasar es que voy a aplicar esa diferencia de potencial y ahora sí la corriente va a ser mayor, digamos, porque tengo más electrones y más huecos disponibles. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante? Cuando yo junto un semiconductor tipo N y tipo P, lo que va a pasar es que voy a tener un movimiento de cargas eléctricas y estos electrones que están disponibles van a querer acercarse, digamos, a conjugarse con los huecos y viceversa, ¿cierto? Los huecos también van a querer encontrarse, ¿cierto?, con esos electrones. Y esa migración de carga, esos portadores de carga, va a producir que se produzca, ¿cierto?, un campo eléctrico, ¿cierto?, justamente en la zona de carga espacial, que es en la unión de estas placas, tanto P como N. ¿Ya? Aquí vamos a tener entonces esta formación de este campo eléctrico, ¿ya? Y ese campo eléctrico que se forma, ya va a tener principalmente, como bien dice ahí, dos consecuencias. La primera, ya, es que todos los huecos, o sea, bueno, la más importante en realidad va a ser de que no haya movimiento de cargas siempre y cuando, ¿cierto?, no se agregue energía desde el exterior, ¿ya? Entonces, ustedes se fijan, esa barrera de potencial o ese campo eléctrico que se establecerá a través de la región de carga espacial actuará para prohibir el flujo de portadores a través de la unión sin la aplicación de energía de una fuente externa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo tengo un semiconductor tipo P y uno N, los junto, ¿ya? Va a haber esta migración, ¿cierto?, o esta conjugación de portadores de carga en la zona de carga espacial. Eso va a producir que se produzca, ¿cierto?, un campo eléctrico, porque la zona P, que antes era P, ahora va a estar más negativa, y la zona N va a estar más positiva, porque si ustedes se fijan ahí, estos electrones se fueron, ¿cierto? Ese campo eléctrico va a prohibir que haya más desplazamiento de cargas y por ende del desplazamiento de una corriente eléctrica, ¿cierto?, si es que yo no aplico energía desde el exterior. Y como ustedes son tan habilosos, ¿se imaginan ya quién es el que aplica esa energía desde el exterior? ¿O no? ¿Sí? El Sol, justamente. El Sol es el que va a aplicar la energía desde el exterior para que esos electrones, por ejemplo, puedan vencer ese campo eléctrico que se forma, esa barrera de potencial, y puedan pasar a formar parte de una corriente eléctrica. ¿Ya? Eso básicamente, si ustedes se fijan, bueno, ese es el efecto que se produce. No se preocupen, yo sé que esto es bien complicado ya de entender. Imagínense, claro, explicar sobre todo por cámara web, ¿cierto? Pero no hay problema. Yo para eso les voy a dejar en el ABA estos links a estos videos donde se habla de los semiconductores, ¿cierto? Estructura atómica, ¿cierto? Semiconductores intrínsecos, extrínsecos, ¿cierto? Y la agregación de impurezas pentavalentes, que son estos átomos, por ejemplo, arsénico más 5 y trivalentes de boro más 3, por ejemplo, que se le agregan los semiconductores. Entonces usted va a ver... Amigos, bienvenidos a esta nueva lista de reproducción. ¿Sí? Hay un mexicano que es bien simpático y que no solamente es simpático, sino que también explica aquí que la misma cantidad de protones en el manzanas, ¿ya? Eso es lo importante de este video. Y además les voy a dejar, aquí van a tener 20 minutos de diversión y van a, además, ¿cierto?, tener este segundo video que habla de la unión PN y de la zona de carga espacial justamente que se forma y de la necesidad de agregar energías del exterior, ¿cierto?, que es lo que hace el Sol justamente en un módulo fotovoltaico, ¿ya? Este módulo este video que son 14 minutos adicionales, ¿ya? Así que lectura obligatoria, no lectura, porque esto no se lee, es como, ¿sí?, son como videos obligatorios que van a ir acompañados a la clase de hoy, ¿ya? Así que tienen que verlos, por favor, para que puedan ir repasando todos los conceptos que ya vimos, ¿ya? Bien, otra de las cosas importantes tiene que ver justamente con la teoría de bandas, ¿ya?, que también es algo importante que forma parte del funcionamiento del módulo fotovoltaico. Si ustedes se fijan, ¿ya?, la teoría va a hablar justamente de que
Déjame hacer un monito. Si yo tengo, por ejemplo, acá está la última capa de valencia, ¿cierto? La conducción no se realiza en la última capa de valencia. Cuando estoy graficando eso, esto es algo referencial para hablar justamente de eso, ¿cierto? La última capa, donde están los electrones que pueden pasar a formar parte de una corriente eléctrica. Aquí tengo la banda de conducción. La banda de conducción. Acá voy a tener, ¿cierto?, una banda prohibida, o gap, que se va a llamar, ¿cierto?, donde esta se va a llamar banda prohibida. ¿Y por qué se llama banda prohibida? Porque ahí no puede haber ningún tipo de electrón. Y aquí, en esta zona, ¿cierto?, voy a tener justamente lo que es la banda de conducción. Entonces, cuando un electrón, ¿cierto?, pasa a formar parte de una corriente eléctrica, salta desde la banda de, perdón, esta es la banda de valencia, perdón, valencia. Saltan de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿cierto? Y de esa forma saltan de la banda y así pasan a formar parte de una corriente eléctrica, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa justamente con los elementos semiconductores, conductores y aislantes? Para que les quede claro el tema de la explicación y de qué es lo que hace el Sol justamente con los módulos fotovoltaicos. Si ustedes se fijan, la banda de déjame ahí pinchar el lapicito. Ahí está. En un elemento conductor, ¿cierto? La banda de conducción con la banda de valencia están unidas, ¿ya? Por ende, no existe esa banda prohibida que yo les comentaba. Y por ende, por eso son tan buenos conductores de la electricidad, porque los electrones disponibles pasan rápidamente a formar parte de esta banda de conducción. En cambio, en un elemento aislador o en un aislante, ustedes se fijan, aquí están los electrones, ¿cierto? Están en la banda de valencia, pero por más que yo les trate de aplicar energía desde el exterior, nunca van a poder pasar a la banda de conducción. ¿Por qué? Porque esta banda de conducción es muy grande, ¿ya? Entonces, por eso son elementos que no conducen la energía eléctrica, la corriente eléctrica. En cambio, en un semiconductor, si ustedes se fijan, esta banda prohibida sí existe, pero está mucho más cerca. Por ende, yo, si agrego energía desde el exterior, puedo hacer que estos electrones, ¿cierto?, boom, salten hacia la banda de conducción. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la unión PN y la formación de este campo eléctrico, justamente? Que necesitaba que se agregara energía del exterior. Súper bien. Eso es lo que fundamenta el funcionamiento, ¿cierto?, de los paneles fotovoltaicos, ¿ya? Y es justamente lo que ustedes pueden ver en esta lámina, en el cual ven el efecto fotovoltaico, que se debe a, foto de luz en griego y voltaico en el honor al físico Alessandro Volta, que fue el pionero en la electricidad, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, cada módulo fotovoltaico tiene una unión PN, que es un semiconductor de silicio principalmente, dopado tanto en positivo, ¿cierto?, como negativo. Esa unión se junta y justamente es el Sol el que hace y el que produce, ¿cierto?, la energía eléctrica. Al agregar energía, si ustedes se fijan y ven acá esta fotito, van a ver que el Sol agrega esa energía y hace que los electrones que están en la última banda de valencia salten a la banda de conducción, ¿sí? Y de esa forma se produce la circulación de corriente eléctrica. Yo los invito, ¿cierto?, en el ABA, esta información va a estar en la página principal, ¿cierto? Ustedes van directamente a información de la asignatura, y en información de la asignatura van a estar estos dos videos aquí abajito, listos para que ustedes los vean. Solamente tienen que pinchar, ¿ya? En el caso de que no puedan ver los videos, yo les recomiendo siempre en Duoc que abran una ventana de incógnito, porque de repente se bloquean, ¿cierto?, los videos de YouTube, ¿cierto? Entonces ustedes lo que pueden hacer es perfectamente abrir una ventana de incógnito, le ponen aquí copiar el enlace, dirección del enlace, copiar dirección del enlace, abren una pestaña de incógnito y ahí entra directamente el... No, creo que no, y ahí no funciona, ¿cierto? Entonces lo que van a hacer es pinchar aquí el video, copiar código o URL del video y ahí abren la pestaña de incógnito. O van directamente a YouTube, amigos míos, y copian este texto, ¿sí? Mira, yo me voy acá, control C, me voy a una pestaña de incógnito, youtube.com, ¿cierto? Y aquí voy a buscar directamente el nombre de ese video y me va a aparecer inmediatamente, ¿cierto? Entonces tampoco es un gran tema el encontrar estos videos, ¿ya? Bien, entonces ya habiendo entendido cómo funciona un panel solar, vamos a continuar con los otros componentes de la instalación.
El regulador de carga, ¿cierto? Que también es otro de los elementos, pero es un elemento que pertenece íntegramente, ¿cierto?, a una instalación fotovoltaica autónoma. Tiene como funciones principales impedir que la batería continúe recibiendo energía una vez que el módulo, o sea, impedir que la batería, digamos, se sobrecargue o también se sobredescargue, ¿ya? Es decir, es un regulador de carga justamente el que se encarga de proteger el sistema de acumulación, ¿ya? Y también algunos reguladores de carga tienen funciones, por ejemplo, para alertar o mostrar algunos parámetros de funcionamiento del sistema, ¿ya? Y de generar algunas alertas que van a ser útiles al momento de evaluar si que mi sistema va a estar bien o va a estar mal. Hay reguladores de carga que son súper complejos, por ejemplo, como este es un modelo 1 Outback FlexMax. El que tienen ahí arriba es un Steca, ¿cierto? Un regulador, un Tarom 45 o 4400. Y este tipo de dispositivos, como les digo, o sea, van a estar en modelos muy complejos, ¿cierto? En modelos relativamente estándar y finalmente en modelos muy simples. Hay algunos reguladores de carga que tienen 3 lucecitas nomás, ¿ya? Y que son muy, muy chiquititos. Vamos a hablar también más adelante respecto de los criterios de dimensionamiento o de los criterios que son realmente importantes en los reguladores de carga. Pero de momento me interesa que ustedes entiendan que un regulador de carga es un dispositivo que permite proteger a las baterías principalmente de sobrecargas y de sobredescargas, ¿ya? Vamos a ver más adelante que existen reguladores del tipo PWM, ¿cierto? ¿Sí? Que son del tipo PWM, ¿cierto? Modulador de ancho de pulso, o también del tipo MPPT, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo con calma. Como ustedes pueden ver también, las baterías son sumamente necesarias porque si no hay sol no voy a tener energía. Y yo muchas veces cuando ocupo la energía eléctrica en mi casa o en instalaciones autónomas, es justamente de noche o bien en la mañana, ¿o no? ¿Sí? Como es en la noche y es en la mañana, estoy obligado justamente a almacenar, a tener esa necesidad de almacenar esa energía. Y es por eso que necesito batería. Ahora, dentro de las baterías para uso de energías renovables hay muchísimas, ¿ya? Y vamos a tener, por ejemplo, después que vamos a hablar de las válvulas de las baterías, por ejemplo, que se llaman elementos, y dentro de esas vamos a tener, por ejemplo, las OPZS, OPZV, vamos a hablar, ponte tú, de las baterías BRLA, ¿cierto? Vamos a hablar, por ejemplo, de las que son AGM, de las baterías de gel, ¿ya? Hay un montón de baterías y acumuladores, y vamos a hablar también más adelante de cuáles son las características. Cuando hablamos, por ejemplo, que una batería tiene 100 ampere hora, o cuando hablamos, por ejemplo, de los ciclos de una batería, o qué es la profundidad de descarga. Eso vamos a entenderlo en las próximas clases, ¿ya? Acá ustedes pueden ver también los inversores. Los inversores se encargan de convertir la corriente alterna, ¿cierto? La corriente continua que generan los módulos en corriente alterna. Ya tuvieron el curso de ETI, si no me equivoco, ¿cierto? Así que saben justamente qué digo cuando menciono la corriente continua y la corriente alterna, ¿ya? Por lo mismo, existen también distintos tipos de inversores. Aquí vemos, por ejemplo, un inversor que está hecho para instalaciones de generación distribuida, ¿ya? Este es un inversor que está hecho justamente para el autoconsumo y para la inyección de excedentes a la red. En cambio, este equipo, ¿cierto? Este Cotec es un equipo que está hecho y pensado principalmente para uso de energía fotovoltaica autónoma, ¿ya? Para sistemas que están desconectados de la red. Y acá lo que pueden ver, por ejemplo, es un convertidor, ¿ya? Y aquí es importante que ustedes entiendan, ¿cierto?, las pequeñas diferencias que existen entre distintas máquinas. Por ejemplo, cuando yo quiero convertir de DC, de corriente continua, ¿cierto?, a AC, ¿cierto?, el equipo que voy a utilizar desde corriente continua a corriente alterna, ¿cierto?, de continua a alterna se llama, ¿cómo se llama? De continua a alterna, inversor, ¿cierto? Inversor, que es lo que usamos en sistemas fotovoltaicos. Cuando hablamos de continua a continua, ¿cierto? O direct current, perdón, o DC a DC, ¿cierto? Ahí lo que voy a utilizar principalmente es un convertidor, ¿cierto? El convertidor transforma dentro de la misma tensión, o sea, cambia la tensión, pero considerando el mismo tipo de corriente, en este caso corriente continua, de una tensión 1, de B1, ¿cierto?, a B2, ¿ya? Cuando yo quiero transformar, por ejemplo, de corriente alterna a corriente continua, de AC/DC, bueno, ahí salió como el grupo musical, ¿cierto? Ahí le vamos a dejar entonces el rayito
¿ah? Para que parezca. Si usted quiere transformar de corriente alterna a corriente continua, lo que usted necesita ahí no es un inversor, sino que es una fuente de poder. ¿Ah? Y yo lo invito a que usted vea justamente su computador y se va a dar cuenta que lo que trae su computador, su notebook, es una fuente de poder. Y ahí esa fuente de poder transforma la corriente alterna del enchufe, ¿cierto?, a corriente continua para que el computador funcione. Y si usted quiere transformar de corriente alterna en una tensión 1 a una tensión 2, usted lo que va a necesitar es justamente un transformador, ¿cierto? Un trafo. ¿Ha escuchado hablar de los transformadores, los postes y todo eso? Lo que hacen justamente es hacer un cambio de tensión, ¿cierto? Bajar la tensión principalmente en corriente alterna, ¿ya? Así que eso es importante. Y no solo es importante que consideren eso respecto a los inversores, sino que también entiendan que hay inversores que tienen distintos tipos de onda, ¿ya? Sobre todo esto, bueno, aplica más para uso fotovoltaico autónomo, ¿ya? En sistemas fotovoltaicos autónomos ustedes van a poder ver, denme un segundito, déjenme nuevo. Ustedes van a poder ver principalmente aquellos inversores, por ejemplo, que tienen una onda senoidal pura. Fíjense la línea roja, ¿ya? Se asemeja y copia perfectamente una onda sinusoidal. Ya tenemos aquellos, por ejemplo, que tratan de imitar esa onda, pero no lo logran, ya que estos son los inversores de onda senoidal modificada, y finalmente están estos de mala calidad, que son los inversores de onda cuadrada. Yo nunca he visto uno, ¿eh? Pero generalmente sí son comunes, obviamente los de onda senoidal pura, que son los más recomendados, porque imitan perfectamente la onda de una senoidal, y también se ven harto los de onda senoidal modificada. Mucho cuidado, ¿eh? Cuando ustedes, por ejemplo, aquí, estos Modify Square Wave, cuando ustedes compren un inversor de onda senoidal modificada, hay que tener cuidado efectivamente con la aplicación, el uso de dispositivos como de alta electrónica, ¿ya? Porque puede perfectamente generar algún tipo de perturbación y eso podría dañar el equipamiento, ¿ya? Bueno, otros tipos de componentes, ¿cierto?, que ustedes pueden ver y que son parte de las instalaciones fotovoltaicas autónomas, y instalaciones fotovoltaicas en general. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí vamos a tener unos conectores. Estos conectores se llaman MC4, ¿cierto? De Mario Carlos 4, MC4, ¿sí? Aquí vamos a tener un terminal de ojo, que es un terminal típico que utilizamos para la conexión de baterías. Aquí vamos a tener, por ejemplo, un medidor bidireccional, ¿cierto? Un medidor que está hecho justamente no solamente para cuantificar cuánta energía nos inyecta la distribuidora a la casa, cuánto consumimos de la distribuidora, sino que también cuando nosotros estamos inyectando a la red. Aquí vamos a tener un cable solar, ¿cierto? Un cable que vamos a utilizar, que ya vamos a ver cuáles son las características, las condiciones, qué tipo de cable es el que necesitaríamos. Aquí tenemos, por ejemplo, un densímetro que nos va a permitir medir el nivel del electrolito, por ejemplo, en sistemas o baterías de este tipo, ¿cierto? Tipo elemento, o las OPZS en este caso en particular. Aquí tenemos una protección, un fusible, ¿cierto? Este fusible que es una protección que utilizamos en corriente continua. Y acá tenemos, por ejemplo, un sistema de monitoreo. Es súper clásico y súper importante el uso de sistemas de monitoreo en instalaciones fotovoltaicas, sobre todo de generación distribuida, ¿ya? Pero bueno, de eso y de muchas otras cosas más vamos a hablar en el resto del semestre. Les recuerdo que estamos solo partiendo, ¿ya? Y vamos a seguir hablando de reguladores de carga, vamos a seguir hablando de inversores, vamos a seguir hablando, ¿cierto?, de batería y de módulos fotovoltaicos. Lo importante, queridos amigos, es que ustedes empiecen ya a familiarizarse con estos términos, ¿ya? Y a familiarizarse también con los tipos de componentes, a que sepan identificar cuándo una instalación es de generación distribuida, cuándo es fotovoltaica autónoma y cuándo es netamente de inyección a red, ¿ya? Bien, entonces yo voy a dejarles este link al video, ¿cierto?, en el AVA. Les voy a dejar también los links a estos dos videos, ¿cierto?, que también es obligatorio que los vean. Les recuerdo que llevamos solamente 1 hora 5 minutos de grabación, por lo tanto, les pido por favor que ustedes tienen que el rato que queda, ¿cierto?, revisar estos dos videos como material complementario, ¿ya? Y al finalizar la clase, ¿cierto?, voy a bueno, yo voy a ir monitoreando, obviamente, ¿cierto?, las visitas que este video tenga, ¿ya? Así que les voy a pedir que cuando usted termine de ver este correo,
o sea, este correo, este video, usted me va a mandar un correo al mail trabajos, voy a escribirlo así mejor, al mail trabajos.jppd@gmail.com, ¿sí? Ese va a ser el correo al que me va a tener que mandar. El asunto va a ser clase ok, clase, y esto va a ser 20, clase ok, ¿cierto? Yo voy a verificar que este video o este correo electrónico me llegue antes de la hora de término, de la clase. Por ende, su asistencia a esta clase, ¿cierto?, va a estar dada porque usted haya visto este video y haya mandado y reportado que tiene la clase fotovoltaica ok. Ya los alumnos que no manden este correo a trabajos.jppd@gmail.com, quienes no me lo manden van a quedar lamentablemente ausentes de la clase, ¿sí? No sé si queda claro. Yo en la clase siguiente que tengamos, el próximo jueves, voy a repasar un poco los contenidos, voy a estar resolviendo dudas. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan, ¿cierto?, de la materia, me la pueden hacer a j.payero@profesor.duoc.cl, ¿ya? Esas dudas yo o ese canal lo atiendo toda la semana, así que por favor solamente me lo indican, ¿ya? Cualquier duda que tengan, amigos míos, por favor pregúntenmela y les deseo mucho éxito. Antes que me vaya, voy a revisar justamente las guías de ejercicio que van a tener que hacer con el profesor Luis Muñoz, ¿cierto? Esto es TGI, ¿cierto? TGI. Va. Acá, espérenme. Lo siento, chicos. TGI. Ahí está. Dentro de la unidad 1, entonces, tenemos la experiencia de aprendizaje 1 y los ejercicios que van a tener que realizar o que deberían ya estar habilitados para poder realizar es el ejercicio 1, verdadero y falso de elementos semiconductores, que eso ya lo pasé acá y con el video van a poder perfectamente responder a este cuestionario, ya en compañía del profesor. Y también van a poder desarrollar la guía número 2, que es el ejercicio verdadero y falso número 2. Ese ejercicio también se los va a pasar el profesor. Entonces déjame abrirlo para mostrárselos acá, por favor, para que no digan que aquí uno anda con truco y pillería. ¿Ya? Lo importante, ¿ya?, es que todo lo que no esté acá, ¿cierto?, lo que no hayamos, justamente porque la idea de esto es hacerlo en clase, ¿ya?, lo que no hayamos visto, lo que ustedes no entiendan, se lo pueden preguntar perfectamente al profesor Luis Muñoz o en la clase siguiente a mí, ¿ya? Así que eso, queridos amigos, un abrazo grande y nuevamente les quiero pedir disculpas por no poder acompañarlos, pero está ya comprometido, digamos, con un tema en mi trabajo normal. De todas maneras, aquí estoy igual haciendo el esfuerzo para que ustedes no pierdan conocimiento, para que no pierdan la clase y para que no mi ausencia, ¿cierto?, y mi falta en este caso no vea afectada su avance en el semestre, ¿ya? Un abrazo, queridos amigos, y cualquier cosa no se olviden de escribirme. Que tengan una buena tarde. Chao, chao.